Durante las semanas que estamos ahí parados por la pandemia, se estuvieron enviando semana tras semana diversos tipos de materiales, ¿ya? Y desde la semana del 27 de abril al 15 de mayo se mandaron 2 PPT donde su título decía media dispersión, ¿ya? Principalmente uno hablaba de media dispersión que, si no me recuerdo, era rango, desviación media, un material, y el otro material era varianza y desviación estándar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Principalmente ustedes tienen que entender que la dispersión en matemáticas se puede medir principalmente de dos formas, ¿ya? Que cuando los datos están agrupados en intervalos y cuando los datos no están agrupados en intervalos, ¿ya? Hoy día, principalmente me voy a centrar en los datos no agrupados en intervalos, como muy bien dice aquí el PPT, ¿ya? Como no agrupados en intervalos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hoy día formalizar los 4 conceptos de dispersión, les repito, en datos no agrupados en intervalos, para que la próxima semana ya finalicemos como las sesiones de apoyo con datos agrupados sí en intervalos, ¿ya? Entonces, cualquier cosita, cualquier duda que ustedes tengan, los últimos 5 minutitos también van a ser disponibles para que podamos aclarar consultas, ¿ya? Entonces, recordemos un poquitito. Ahí está. ¿Qué es la media de dispersión? Dice, se llama dispersión de un conjunto, llamemos x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta un x sub n, como bien lo está diciendo ahí, a la variabilidad que existe entre los datos y las medidas de tendencia central. ¿Ya? Recordemos, principalmente la medida de tendencia central son 3, ¿ya? La media aritmética, la moda y la mediana. Generalmente estas medidas tienen que ver con el grado de dispersión, ¿ya? O también como sinónimo de dispersión también puede ser separación, ¿ya? Que tiene el conjunto de datos con respecto a su media aritmética. Miren chicos, y esa va a ser clave para nuestra sesión del día de hoy, el promedio, ¿ya? Una forma de comparar qué tan separados son los datos entre sí. Hay que considerar un elemento en común, o sea, con qué yo voy a comparar de qué son tan separados, y que en este caso puntual la que nosotros vamos a utilizar es la media aritmética o promedio. Mientras más dispersos sean, se hablará que los datos son más heterogéneos, ¿ya? En cambio, si los datos son menos dispersos, muy juntitos, se dice que los datos o la distribución es más homogénea, ¿ya? Entonces, aquí dice, la dispersión se puede cuantificar utilizando el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, que son los 4 elementos que nosotros vamos a intentar en esta sesión aclarar. Si ustedes se van a dar cuenta que hay un gráfico, que son como los típicos gráficos, no sé si algunos de ustedes tienen buena memoria. Personalmente me parece como muy parecido a los contenidos en materia de primero medio, cuando digamos correlación, si se dan cuenta que hay puntitos, que en este caso puntual a lo mejor sigue una tendencia, eso, se hablaba que eran correlacionados, y a lo mejor estos son un poco más dispersos. Justamente lo que vamos a empezar a estudiar hoy día es lo que quiere es ver eso, el estudio de qué tan separados son los datos entre sí. Entonces, partimos con la primera medida de dispersión, que es el rango. De hecho, sin lugar a dudas es la más simple de identificar y de calcular. Dice, corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor valor de una muestra. Es el rango, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo, ¿ya? Entonces veamos un ejemplo. Dice acá, Marcelo observa sus notas semestrales en algunas asignaturas y el promedio entre ellas para hacer una evaluación respecto a su rendimiento en el semestre. Entonces, miren, acá obviamente no están todas las calificaciones de un estudiante, sino que se consideraron solamente 5 asignaturas: matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, naturales, inglés. Y le está dando un promedio de un 5,4. Lo que ella quiere ver es que, ¿cómo estuvo su rendimiento? Si fue parejo, fue disparejo, no sé. Entonces aquí vamos a empezar a jugar con este ejemplo en toda la media tendencia central, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo es un 6,2, que corresponde a la asignatura de Ciencias Sociales, y el valor mínimo es de un 4,5, que corresponde a la asignatura de Inglés. Por lo cual, 6,2 menos 4,5, eso nos da 1,7. Ese sería el rango, es decir, la separación entre el máximo y el mínimo valor, estamos hablando de 1,7. Ya, pero podemos hallar un poquitito de la realidad. ¿Qué significa ese 1,7? Ya que la escala de notas es desde un 1 a un 7, 7 menos 1 es 6, es decir, es la mayor diferencia que podría haber en un conjunto de notas, por lo menos en ese ejemplo. Ya recuerden que por lo menos en nuestro establecimiento la nota mínima no es un 1, la nota mínima es un 2, por lo cual nosotros tenemos un rango de 5 lo máximo, entre un 7 y un 2 es un 5, ¿ya? Es decir, en este caso puntual, las notas de Marcela son relativamente parecidas entre sí. Ya no son tan separadas porque ahí le dio solamente un rango de 1,7. Es decir, entre la máxima y la mínima nota que ella obtuvo,
hay una diferencia de 1,7, podemos decir que en cierta forma es relativamente parecidas. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió lo que es rango? Máximo menos el mínimo valor observado. Desde mi punto de vista, sin lugar a duda más simple. Ya, vamos a lo bonito. Desviación media. ¿Qué es la desviación media? Otra opción de dispersión dice acá que es la desviación media, que toma los valores absolutos de la diferencia entre los datos y su promedio. Entonces, vamos al mismo ejemplo. Ya, y aquí, lo que sí observen, yo voy a ir en cierta forma explicando paso a paso. Luego, al final de esta primera parte, que es una exposición en cierta forma de algunos ejemplos, vamos a hacer algún ejercicio en la pizarra. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestro mismo ejemplo. Ahí están las notas. Son 5 notas con un promedio de un 5,4. Por favor, los micrófonos, ahí hay que dejarlos apagaditos para que no se nos vaya a acoplar el sonido. ¿Ya? Entonces, así se calcula la desviación media. Por favor, fíjense, a simple vista parece ser una expresión bastante extensa, lo cual sí, a ver, la verdad es sí. Ya todo depende de los datos que nosotros tengamos, la dispersión se puede llegar a calcular de forma muy extensa. Pero ojo, cuando uno entiende lo que va significando lo que estamos haciendo los cálculos, no se hace tan difícil. Se hace extenso, largo, pero no se hace difícil. Fíjense lo que me está apareciendo acá. Me está apareciendo una fracción, ¿ya? Y si se logran dar cuenta acá en el numerador, existen solamente sumas, fíjense, son puras sumas de valores absolutos. Fíjense, recuerden que valor absoluto en matemática se representa con 2 barritas horizontales y corresponde simplemente a la distancia entre el número y el cero. No olvidar que el valor absoluto de un número siempre es considerado un número positivo. Recuerden que las distancias son siempre valores positivos. Entonces, vamos a analizar. Dice aquí, 5,2 menos 5,4. ¿Qué representa ese 5,2? Es la nota de matemáticas. ¿Y qué es ese 5,4? Es el promedio. Por lo cual, si nos damos cuenta, tenemos que en todas partes ir haciendo la diferencia, la resta entre la variable menos el promedio dentro de un valor absoluto. Ahora, 5,7 menos 5,4. El 5,7 es la nota del lenguaje y el 5,4 es promedio. 6,2 menos 5,4. Ciencias sociales menos el promedio. 5,4 menos 5,4. Ciencias naturales menos el promedio. Y finalmente 4,5 menos 5,4, que sería inglés, menos el promedio. Por lo cual, si se dan cuenta, lo que está apareciendo acá en el numerador son todas las diferencias o restas entre el valor de la asignatura menos el promedio dentro de valores absolutos. ¿Por qué se debe dividir por 5? Porque en este caso puntual, nosotros estamos calculando la desviación media entre 5 valores. Son 5 datos que tenemos. Entonces, hacemos las restas. 5,2 menos 5,4, si tienen una calculadora ahí a mano, si tienen la calculadora, se darán cuenta que esa resta nos da menos 0,2. Esa resta nos está dando acá menos 0,2, pero está dentro de valores absolutos. Por lo cual recordamos que el valor absoluto es solamente un valor positivo, por lo cual acá se escribe 0,2 positivo. La que sigue, 5,7 menos 5,4 nos da 0,3. 6,2 menos 5,4 nos da 0,8. 5,4 menos 5,4 nos da 0. Y finalmente, 4,5 menos 5,4, esa resta nos va a dar menos 0,9. Menos 0,9. Pero les repito, como está dentro de valores absolutos, su valor es positivo 0,9. Todo eso dividido en 5. Hacemos la suma de esos 5 números decimales, nos da 2,2 dividido en 5, lo cual nos da 0,44. Jóvenes, señoritas, ese es el valor de la desviación media. ¿Qué va a representar una desviación media 0,4? Para los que alguien me puede decir, pero profesor, esto es simplemente un número. Sí, en este minuto, sin lugar a dudas, un número que hemos calculado. Pero démosle la interpretación. Cuando nosotros hablemos de dispersión, cualquier media de dispersión, mientras más cerca a nosotros nos dé el resultado 0, eso quiere decir que los datos son muy parecidos. Ahí está la clave. Si nos da 0, nos está diciendo que los datos son muy parecidos. De hecho, es más, si ustedes calculan cualquier media de dispersión y su resultado es 0 exacto, podemos darnos cuenta que en ese caso puntual los datos son exactamente iguales. Quizás lo vamos a ver un momentito más en la clase. Entonces acá, si se dan cuenta, nos dio 0,44. Nos dio un número bastante cercano al 0. ¿Qué implica eso?
que los datos son bastante parecidos entre sí, por lo cual, más específicamente, hablamos que son datos homogéneos. ¿Ya? Entonces, lo que está ahí es la formulita. Si ustedes se lo van a dar cuenta, así se calcula la desviación media. Es valor menos el promedio, valor menos el promedio, sucesivamente, valor menos el promedio, dividido por el total de datos que nosotros tenemos. Esa es la desviación media. Ya. Buena noticia. Si entendieron la desviación media, si se dan cuenta que tenemos que ir restando elementos, lo que viene ahora, la varianza, es exactamente lo mismo. Van a cambiar unos pequeños detallitos, pero en cierta forma la estructura de trabajo es muy similar. Avancemos. La varianza. De hecho, sin lugar a dudas, son como las dos más importantes las que vienen ahora. Son como las más universales. En estricto rigor, como la universal de dispersión es la desviación estándar, que es lo que vamos a ver ahora. Pero para encontrar la desviación estándar, tenemos que pasar sí o sí por la varianza. Dice, otra opción de dispersión es la varianza. Atención, según algunos libros, la varianza se simboliza con una S mayúscula al cuadrado o también con una letra griega que se llama sigma al cuadrado, que es promedio de la diferencia entre los datos con la media aritmética elevadas al cuadrado. ¿Ya? Eso en cierta forma, si se dan cuenta, parece como un juego de palabras bastante complejo. Tranquilo. Veamos un ejemplo y se dan cuenta que es mucho más simple lo que parece ese párrafo. Así que tratemos de hacer las matemáticas lo más entendible posible. Nuevamente, si se dan cuenta, nos vamos a basar todo por nuestra primera explicación del PPT con el ejemplo. Ahí están nuevamente las mismas 5 notas, el promedio es 5,4, y ahora vamos a calcular la varianza. Observen. A simple vista, yo que a lo mejor puedo ser bastante observador y basándome en el ejemplo anterior, parece ser muy similar. Parece ser muy similar. Muy similar. Ya, ¿qué cosas cambian? A ver, ¿alguien se logra dar cuenta, jóvenes, señoritas, en comparación con la desviación media, qué cosas están cambiando con el ejemplo anterior? ¿Alguien se da cuenta? ¿Algún valiente se va a atrever a decir, profesor, esto es? Hoy día no hay gente todavía que se atreva. Profesor, ¿Sí, señorita, lo Está escucho? elevado a 2. está al cuadrado. Perfecto, chiquillos, muy bien. Ya, ahí tenemos una gran diferencia, muy bien. Cuando nosotros calculemos una varianza, tenemos que elevar al cuadrado. Ya, primera cosita, si se logran acordar del ejemplo anterior, con la desviación media, no elevábamos al cuadrado. Ya, pero hay otra diferencia. A ver si la logran visualizar. ¿Qué diferencia había? Profe, Cuénteme. que no se usa valor absoluto. Perfecto, y ahí está la clave. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. En la desviación media, mire, de hecho, chicos, recordé un poquitito, en la desviación media se utilizaban valores absolutos y no se elevaba al cuadrado. Eso es la desviación media. En cambio, en la varianza, fíjense, es prácticamente lo mismo. Tenemos que ir restando la nota menos al promedio, la nota menos al promedio, la nota menos al promedio. Si se dan cuenta, la estructura es exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia? Que en la varianza no utilizamos el valor absoluto, sino que cambiamos por elevar al cuadrado. Esa es la principal diferencia con varianza y desviación media. Es prácticamente igual. Si la única diferencia, la repito, es que en varianza vamos al cuadrado. Entonces, vamos a los cálculos. 5,2 menos 5,4 nos da menos 0,2 y lo dejamos al cuadrado. 5,7, primera, por favor, a lo mejor no puede ser una pequeña pildorita matemática, pero si se logra dar cuenta, ¿por qué aquí va entre paréntesis y aquí no van los paréntesis y aquí vuelve a haber otro paréntesis? ¿Alguien se recuerda? Porque está negativo. Muy bien, nunca olvidar que las potencias, cuando la base sea negativa, tiene que ir entre paréntesis. Ya, continuamos. 5,7 menos 5,4 me da 0,3 al cuadrado. 6,2 menos 5,4 me da el 0,8 al cuadrado. 5,4 menos 5,4, 0 al cuadrado. 4,5 menos... ¡Oh! Aquí tengo un error, chicos. Por favor, ¿quién se lo va a dar cuenta? Tengo un error ahí. ¿Quién se lo va a dar cuenta del error que hay aquí? Promedio. Sí, qué lata, ya, esto vamos a intentar pensarlo. Pero Eso, hay que ser inteligente, ya, del error vamos a aprender acá. Chiquillos, ojalá que alguien, y varios se dieron cuenta, en ese paréntesis hay un error. Ese número, 4,5, está mal digitado. ¿Qué número tendría que ir en vez del 4,5, jóvenes? 5,4.
Normita, que me estás escuchando, por favor, ayúdame porque de repente se me va este asunto de Zoom. Si Digo, yo, como si yo quiero tachar Cuénteme. 4,5, quiero tacharlo, ¿me puedo ir a Annotate y aquí hacer como una rayita? Arriba te vas a anotar, sí. ¿O no? Arriba ¿Y te tú me vas puedes a ayudar? anotar. Po? Usted es mi Es que confianza. no tengo la opción para... Ah, ya, no la Yo tengo. no Ya, tengo la no, opción porque tú tienes ya te entiendo. estás Entonces me compartiendo voy. tú la pantalla. Ya me voy a Pero anotar, sube ya, luego. y busca donde está hay un, ¿cómo se llama? Tiene algo para escribir. Te Ya, aparece una rayita. me aparece Ya, y con una... eso, Ah, lo encontré. Sí, ya, creo y con que eso lo tachas y puedes escribir. Y al ladito está también, hay como una T, ahí, me ahí parece, tiré, que te dice cómo escribir. ya tiré ese 4,5, ahí lo taché, lo estoy tachando. Eso no va. Oye, discúlpeme, ahí alguien me está escribiendo ahora en azul, por favor no lo hagas, déjeme solamente a mí. Y aquí ese 4,5 lo tengo que cambiar. Ya, chiquillos, discúlpenme, pero aquí soy pésimo, me va a costar mucho. Esto dejémoslo como una anécdota. O 5, mentira que me está saliendo bastante decente, tengo que decirlo. 5,4. Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, en este último era ese 4,5 menos el 5,4. Al hacer esa resta, 4,5 menos 5,4 nos da menos 0,9 al cuadrado. Ya, calculadoras, les dije, esta clase, chicos, dispersión es imposible. Bueno, no, cambiamos la palabra, no es imposible. Pero es muy difícil trabajarlo sin calculadora. Hay que utilizar la calculadora. Por lo cual, 0,2 al cuadrado nos va a quedar 0,04. En este caso puntual, olvidemos en cierta forma el negativo, ya que recordemos que todo número al cuadrado siempre nos da positivo. 0,3 al cuadrado, 0,09, 0,8 al cuadrado, 0,64, el 0 al cuadrado nos da 0, 0,9 al cuadrado, 0,81, todo eso dividido en 5. Hacemos la suma de esos variables y dividimos en 5 y nos da 0,316. Esa sería la varianza. La varianza es 0,316. Nuevamente, un valor bastante cercano al 0, por lo cual podemos deducir que los datos son bastante homogéneos. ¿Ya? ¿La formulita? Ahí estaría la formulita de varianza. Fíjense. Datos menos el promedio al cuadrado. Datos menos el promedio al cuadrado, sucesivamente dividido en n. Ya, y llegamos al final de esta pequeña presentación. Desviación estándar. Profesor, ¿cómo vamos a llegar al final? La más importante y es la más simple. Disculpen, voy a tratar de borrar. Algo estoy aprendiendo, chicos. Algo estoy aprendiendo. Oye, se está aprendiendo. Listo. Desviación estándar. Entonces, la desviación estándar dice aquí. Otra opción de dispersión es la desviación estándar. Ya, miren por favor cómo se representa. S mayúscula sigma. ¿Se recuerdan que la varianza era S cuadrado o sigma cuadrado? Acá es solamente las letras o letra griega en este caso. ¿Qué mide cuánto se separan los datos? Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, tenemos el ejemplo. ¿Cuál es el tema? Que aquí se calcula la raíz cuadrada del valor anterior. Uy, ya calculamos la varianza. Y se obtiene la desviación estándar. Entonces, raíz cuadrada de 0,316, recordemos que eso en la diapositiva anterior nos dio la varianza, calculamos la raíz cuadrada y nos da 0,562. Eso sería la desviación estándar. Entonces, en resumen, para calcular una desviación estándar, tenemos que pasar sí o sí, primero por la varianza. Sí o sí hay que pasar por la varianza para calcular la desviación estándar. ¿Ya? Y su formulita es exactamente igual que la anterior. Ahora llegamos a la guía. Aquí es donde ustedes tienen que tener lápiz, cuaderno, calculadora, porque es lo que vamos a trabajar en este minuto. Ya, esta actividad está en la guía, si no mal recuerdo, de la semana del 27 de abril al 8 de mayo. Decía, ahora aplica lo aprendido. Y dice, de todas maneras la modifica un poquitito. Dice, calcula el promedio, rango,
desviación media, varianza y desviación estándar de los siguientes conjuntos de datos. Ya vamos a hacer uno como ejemplo. Ya el resto obviamente lo pueden hacer ustedes sin ningún problema a partir de ahora. Ya se supone que va a quedar muy bien explicado. Obviamente si tienen dudas, chicos, y necesitan que los siga apoyando, vamos aclarando más dudas. Ya. Entonces, yo por mientras voy a tomar nota de los datos en mi pizarrón y vamos a ir haciendo la actividad. Vamos al mismo tiempo, si alguno de ustedes es más rápido, no tengo ningún problema, hágalo y va verificando los valores. ¿Ya? Entonces los datos que tenemos son los números 20, tenemos el número 5, tenemos el número 8, tenemos el número 20 y tenemos el número 11. Ya, voy a dejar de compartir para que puedan mirar acá en la pizarrita. Ya. Ya, chicos, ahí están los datos que tenemos que hacer. Este es el ejercicio A. Entonces, calculadora a mano. Ya no se nos puede olvidar la calculadora aquí, chicos. Calculadora a mano, celular, como ustedes estimen conveniente. Ya. Primero, que tienen que calcular sí o sí, llamémosle aquí número 1, vamos al promedio. Ya. ¿Quién se puede decirme? ¿Cómo se calcula el promedio? Y ahora necesito participación. Obviamente, ayúdenme. Que si extraño estar aquí hablándole solo a un computador. ¿Cómo calculamos el promedio? ¿Qué hay que hacer? Vamos, relajémonos un poquitito. Necesito un poco de participación. De forma ordenada, obviamente. Una persona, 2 personas, los que me estaban ayudando hace un rato, por favor. ¿Cómo se calcula el promedio, chicos? Se suman todos y se dividen por la cantidad. Se divide en este caso por ¿cuánto? Por 5, ¿no es cierto? Son 5 datos. Entonces anotamos 20 más 5 más 8 más 20 más 11. Todo eso dividido en 5. Entonces, calculadora, o bueno, si alguno de ustedes es hábil, tenemos 20 más 5 más 8 más 20 más 11. Me dio 64. ¿Está bien o no se suma? Verifíquenla, por favor. Me da 64. A lo mejor dijiste mal. Sí. Dividido en 5. Y si dividimos en 5, nos está dando 12,8. ¿Verificado ese dato? ¿Sí o no? Sí. 12,8. Perfecto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, la indicación dice que tenemos que calcular el promedio, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ya, para desviación media, varianza, necesitamos sí o sí el promedio. Vamos a necesitar promedio. Por lo cual lo vamos a dejar aquí anotadito para nuestros futuros cálculos. 12,8. ¿Ya? Ahí tendríamos, en este caso puntual, nuestro promedio que es 12,8 y lo vamos a dejar ahí, stand-by, lo vamos a guardar, porque le repito, para los siguientes cálculos lo vamos a necesitar sí o sí. Número 2. Lo que le están pidiendo también es el rango. Ya. ¿Cómo se calcula el rango? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo se calcula un rango? Diferencia de mayor de menor. Perfecto. Es la diferencia entre el mayor y el menor dato observado. ¿Cuál es el mayor acá? 20 es el mayor, menos el menor valor observado, que en este caso puntual es 5. Por lo cual 20 menos 5 nos da 15. Es decir, que entre el mínimo y el máximo valor observado hay 15 unidades de diferencia. La pregunta es, a simple vista, ¿es un rango bajo, un rango bastante alto? ¿Qué le quería decir algo? Alto. Sí, ¿no es cierto? A simple vista, si se dan cuenta, los datos son como bastante dispersos, no son como datos muy similares. Por lo cual no nos extrañemos que cuando ahora con la actividad que viene calcular la desviación media, la varianza y la desviación estándar, nos den un número no muy cercano a 0. No, a lo mejor no debería tan cercano a 0, porque los datos son como muy separaditos, entonces deberían ser como bastante dispersos. Ya, hasta el minuto. Promedio, rango, ¿se entendió? Para avanzar con la bonita. Ahora viene la parte bonita. Vamos a la desviación media. ¿Se escuchó? ¿Sí, chicos? Sí. Y después, Sí. recuerden que cuando un profesor no escucha nada, asume el silencio, se asume que se entendió. Sí, cuidado con eso. Ya. Tercera, vamos a la desviación media. Y aquí estamos en la parte bonita. Esta es la parte que por lo menos los que le he hecho clases saben a lo que me refiero cuando algo es bonito. Ya, vamos. Número 3. Desviación media. Ya. ¿Cómo se calcula la desviación media? Tenemos que ir haciendo valores absolutos. ¿Sabes qué? Voy a dejar un poquito más despacio, a lo mejor me va a faltar. Lo voy a hacer un poco más acá.
¿ya? Porque recuerden que esto es más o menos largo, ¿ya? Desviación media. Son valores absolutos entre el dato menos el promedio. 20 menos 12,8 en valor absoluto. Más valor absoluto. 5 menos el promedio que es 12,8. Más valor absoluto. 8 menos 12,8 en valor absoluto. Más 20 menos 12,8 en valor absoluto. Más 11 menos 12,8 en valor absoluto. Todo esto dividido por la cantidad de elementos que teníamos. Y que en este caso puntual son 5 elementos. Ya, continuamos. Ayúdenme. Valor absoluto. 20 menos 12,8. ¿Cuánto da esa resta? Por favor, los que están ahí con calculadora. ¿Cuánto? 7,2. ¿Ah? 7,2. En valor absoluto, recuerden que los valores absolutos son siempre valores positivos, por lo cual solamente vamos a escribir 7,2. Más 5 menos 12,8, por favor verifiquen el dato, me da menos 7,8. Menos 7,8. Pero le repito, estamos calculando valores absolutos, por lo cual el valor a anotar es solo el positivo. 7,8. Más 8 menos 12,8, que es el tercer valor. Acá tenemos menos 4,8. Puedo parecer repetitivo. Valor absoluto, valores positivos solamente. 4,8. Más 20 menos 12,8 lo tenemos calculado ya acá. Nos da 7,2. Más el último que es 11 menos 12,8 nos está dando menos 1,8. Como es valor absoluto, solamente 1,8. Todo eso dividido en 5. ¿Qué hacemos lógicamente? ¿Qué hacemos ahora, chicos? Lógicamente, ¿se nos ocurre algo, no? ¿Qué habría que hacer acá? Sumar. Sumar todo y Vamos dividir. todas esas cosas. Luego dividimos en 5. Ya, sumemos. Es 7,2 más 7,8. Chiquillos, por favor, ustedes me verifican el dato, que de repente nos podemos equivocar en digital, y aquí se nos va toda la punta del cerro. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya, aquí nos vamos a concentrar, porque les repito, digitamos un número malo, se nos olvida la coma y está todo mal. Ya, mi suma era 28,8. Jóvenes, señoritas, 28,8 me dio la suma. Sí. ¿Está bien? Sí. 28,8 dividido en 5. Y 28,8 dividido en 5, tenemos que este resultado nos está dando 5,76. Esa sería la desviación media, 5,76. Por lo cual, ¿qué podemos decir con respecto a eso? ¿Es un número cercano al 0? Sí. Sí, pero no tanto. Ojo, no tanto. Es decir, mientras más cerca al 0, quiere decir que los datos van a ser muy parejos. En cambio, acá nos dio 5,76, por lo cual quiere decir que los números que teníamos acá no eran tan parecidos entre sí. Ya, chicos, señoritas, ¿se entendió cómo se calcula la desviación media? Ojo, me parece que me está respondiendo una o dos personas, ¿no? En una de esas puedo asumir de que, chuta, están entendiendo, y a lo mejor en el silencio. Ya, pero es entendible, ¿no es cierto? Que se logra entender, es como bastante mecánico. Es largo, sí, ese es el tema, es largo. Pero es sacable, Ya, vamos a la que sigue, la varianza. Vamos a la varianza, número 4. ¿Ya? Chicos, si se dan cuenta, fui como despacito nadando para que vayan teniendo notas, así que alguno de ustedes va anotando ahí, ¿ya? Número 4, la varianza. Ya, no, ese dato no lo voy a borrar, recuerden que el promedio no me sirve muchísimo, la aritmética me sirve. ¿Ya? Número 4. Ya, yo le voy a simbolizar sigma al cuadrado. ¿Ya? Hay algunos libros que es una S al cuadrado, pero no la vamos a hacer. Ya, la gran diferencia de la varianza, que ahora las diferencias tienen que ir dentro de un paréntesis, 20 menos 12,8, y ahora esa diferencia tiene que ir al cuadrado. Eso es la varianza, tienen que ir al cuadrado. Más 5 menos 12,8,
al cuadrado, más 8 menos 12,8 al cuadrado, más 20 menos 12,8 al cuadrado, más 11 menos 12,8 al cuadrado, todo esto dividido en 5. Ya. Señoritas, caballeros, si se habrán dado cuenta, las personas que ya calculamos la desviación media, hay muchos datos que ya calculamos la desviación media. Hay muchos datos que nos van a servir perfectamente como para poder ahora calcular la varianza. Por ejemplo, todas estas restas, todas estas diferencias que están dentro de los paréntesis, en el ejemplo anterior de la desviación media las tenemos calculadas. Ya no sé si me están entendiendo la idea. Es decir, tenemos dos posibilidades de hacer: volver a digitar todo, hacerlo ante las restas, pero ya esos valores ya ustedes ya los tienen. Si es que alguno de ustedes ya fue tomando nota, sabe cuáles son los datos. Miren, por ejemplo, 20 menos 12,8, creo que esa resta nos dio 7,2, ¿o no? 7,2. 7,2. Esta resta nos está dando 7,2. Y ese 7,2 tiene que ir al cuadrado. Eso se nos puede olvidar. Recuerden que la varianza, ahora los resultados de la resta o de la diferencia tienen que ir al cuadrado. Más, esa resta 5 menos 12,8, ¿cuánto nos da eso? Menos algo nos da. 7,8. Ya, negativo, nos queda menos 7,8 al cuadrado. La voy a colocar entre paréntesis porque en este caso junto a la base negativa. Más la tercera diferencia, 8 menos 12,8. 4,8. También negativo, ¿no es cierto? Menos 4,8 al cuadrado. Más esta resta, la tengo calculada que es 7,2 al cuadrado. Más, y la última resta, 11 menos 12,8. Menos 1,8, ¿o no? ¿Cuánto da la última? 11 menos 12,8. 1,8. Menos 1,8 al cuadrado. Todo esto dividido por 5. Ya, ahora sí, tenemos que ir a la calculadora porque no creo que ninguno de ustedes, ni yo tampoco, tengamos habilidad de calcular esos valores al cuadrado. Ya, vamos. 7,2 al cuadrado. Verifiquen, por favor, me dio 51,84. Por favor, verifiquen eso, chicos. Ayúdenme. Necesito ayuda de ustedes, porque si me Sí, equivoco en profe, da eso. ya, me equivoco en uno, va a estar todo malo. Entonces, por eso te estoy diciendo, ayúdenme, ¿ya? La que es 7,8 por 7,8, o al cuadrado. 7,8. 7,8 por 7,8. Me da 60,84. Si ustedes no me dicen nada, yo asumiré que está bien, chicos. Ya voy a partir de eso. 4,8 por 4,8, 23,04. La que sigue. 7,2 por 7,2. Que soy estúpido, se la tenía que calcular. 51,84. Disculpen mejor el vocabulario, que estoy como muy relajado haciendo el clase. ¿Cómo lo hacemos? 1,8 por 1,8, 3,24. Todo esto dividido en 5. Ya. En resumen, si se dan cuenta, la varianza, sin lugar a dudas, es la más larga. Ya no hay discusión. Sin lugar a dudas, es la más larga. Porque aparte de hacer la resta, después tenemos que elevar al cuadrado. O sea, ya, y por lo general, ya vamos a encontrar números bastante grandes. Ya, ¿qué hay que hacer ahora? Sumar todo esto. Hay que sumar los valores que están en los numeradores. Ya, y aquí, por favor, los que están apoyando la sesión, me verificarán si lo que yo llego es exactamente igual a lo cual ustedes van a llegar. ¿Ya? Son 190,8. Eso es lo que estoy a punto de llegar. Tú estás un poquito más rápido que yo. Me dio 190,8. Somos dos. Por lo cual, asumimos que estamos en lo correcto. Sí, ahí vamos a asumir que estamos en lo correcto. Ya, chiquillos. Miren, si se dan cuenta, me quedé pobre de pizarrón. Ya lo voy a escribir acá. ¿Ya? 190,8 dividido en 5. Y ese 190,8 dividido en 5 nos da una varianza de 38,16. 38,16. Ese es el valor de la varianza. 38,16. Alto. Alto.
38.16 es un número bastante alto para hablar de dispersión, por lo cual, sin lugar a dudas, ya estamos en condición de decir que los datos que teníamos acá eran bastante dispersos. Eran bastante dispersos. Bastante dispersos. Ya, dudas, consultas, antes de seguir. ¿Se entendió la varianza? Profe, Cuénteme. o sea, sí entiendo todo, pero cuando te piden interpretar la varianza, ¿qué diría uno? ¿Cómo se interpreta esa varianza? Muy bueno, ya, es que eso es lo que he intentado hacer. Mira, a ver, muy buena pregunta. La interpretación de la varianza o de la desviación estándar o de cualquier medida de dispersión, tú tienes un punto de comparación. ¿Ya? Hay un punto de comparación. Y con respecto a eso nos podemos guiar, que es el número 0. Si a ti y a usted, discúlpeme, les da un resultado a cualquier dispersión y les da 0, quiere decir que los datos son iguales. Es decir, que son lo más parecidos, son iguales. Por lo cual, mientras más lejos el resultado me esté dando del 0, uno lo único que puede interpretar es que son más separados entre sí. Por ejemplo, a ver, apuntando muy bien a tu consulta, no tenemos como una noción, por ejemplo, ¿qué significa ese 38,16? ¿Significa que son muy dispersos o muy separados? No, es decir, lo único que podemos decir es que no me dio un número tan cercano al 0. Por lo cual, ¿qué uno puede deducir? Que los datos que teníamos acá eran datos muy parecidos. ¿Ya? Es como esa la única interpretación. No hay como... A ver, ¿cómo te lo explico? De hecho, la única que en cierta forma es la que viene, la desviación estándar es como la universal, la que uno utiliza. Señorita, no. ¿Quién me hizo la pregunta? Disculpa. Sofía Mardones, del tercero C. Un gusto escuchar a la señorita. Sí, mira, vamos a hacer un ejemplo. Y cuando tú hagas ejercicios, tú te vas a quedar como ahí en la mente. Mientras más cerca de 0 me dé, quiere decir que los datos son más parecidos. Mientras más alejado del 0 me da, quiere decir que los datos eran más dispersos, son más separados. Esa es como la única noción, Sofi. No hay como mayor punto de comparación. La verdad que no. Es como una noción bastante ambigua de interpretar la verdad. Bastante ambigua. Escucha, me encantaría darte otro ejemplo, otra explicación más clara. Pero quizás veamos otro ejemplo y a lo mejor ahí te va a quedar un poquitito más claro. ¿Te parece? Sí, gracias, profe. De nada, corazón. Ya, entonces, acá tenemos la varianza. Ya, ¿qué nos está faltando? La desviación estándar. Nos está faltando la desviación. ¿Ya no se pegó la clase? Profe está muteado. Francisco, te silenciaste, no sé si me escuchaste. Ahí sí. Sí, estabas en silencio. Ni me acerqué al notebook, no sé. Por telepatía, a lo ¿Y sabes mejor. qué pasó? Eh, Ya. Discúlpeme, chicos. Lo que me estaba tratando de explicar. Lo que nos está faltando es la desviación estándar. Pero la desviación estándar, si se nos da cuenta, corresponde solamente a la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza la habíamos terminado de calcular que era 38.16. Por lo cual, la desviación estándar corresponde a ese número decimal, que es un número irracional, un número infinito, aproximado por redondeo a la centésima, a 2 decimales, nos está quedando 6.18. Ahí tendríamos la primera actividad resuelta. Ya. Señoritas, caballeros, dudas, consultas, ¿se va entendiendo lo que es dispersión? Se dan cuenta, es como harto cálculo matemático, se dan cuenta, harta calculadora. Profe, Pero como bien lo explicó la Sofi.
o la pregunta hace un ratito, la interpretación es la que cuesta dar, sin lugar a dudas, la interpretación la cuesta. Mira, se encuentra la desviación estándar nos dio 6.18. Profe, ¿me escucha o no? Perfecto, tú me escuchas. Ah, ya. Sí, es que no entendí nada de la desviación estándar porque como que se pegó y después como que se salió y se volvió a entrar. Ya, te hago una pregunta. ¿Entendiste? Estás mirando en este minuto la pizarra, ¿no es cierto? Sí. Está bien. ¿Entendiste en un minuto cuando llegamos a la varianza, que todo el cálculo de la varianza nos dio 38.16? ¿Alcanzaste a entender esa parte? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, cuando tú quieres calcular la desviación estándar, solamente tú tienes que hacer el cálculo de la raíz cuadrada de la varianza. Eso es la raíz cuadrada de la varianza. Ya. En palabras bien simples, aunque tú no lo creas, puede sonar extraño, pero para entender desviación estándar, la clave está acá, en la varianza. Si tú eres capaz de hacer ese tremendo cálculo y llegar a la varianza, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que nos está dando 6.17, un número irracional, aproximado 6.18. ¿Se entendió ahí? Sí, Por lo cual, ya. el valor más simple no te perdiste mucho, porque es la parte más simple de la forma de hacer el cálculo. Es como lo último, aplicar una raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Ya, quedó claro. Perfecto. ¿Dudas? ¿Consultas? Señoritas, caballeros, antes de hacer el último ejemplo de esta sesión. Recuerden que la próxima semana vamos a volver a ver lo mismo. Desviación media, varianza, desviación estándar, pero ahí sí lo vamos a ver en datos agrupados en intervalos. Ya, esa clase, la verdad le voy a dar con un pequeño adelanto. Es prácticamente lo mismo, pero más largo. Un poco más largo, pero es prácticamente lo mismo. Es como la estructura se mantiene. La estructura se mantiene. Ya, ¿hay dudas? A la 1, a las 2, a las 3. Continuamos la última parte de la sesión. Entonces, en la última parte de la sesión, lo que tengo pensado es, también, ojo, si se dan cuenta, el ejercicio que acabamos de hacer estaba en su material que se envió. Ya, la idea es que eso es, tratar de aclarar las dudas del material que se envió. Y me interesa, para finalizar, a lo mejor lo vamos a cortar un poquitito por un tema de minutos de clase. A lo mejor hay algunas que podemos hacer un poquito más mental. Es esa actividad. Dice, el análisis de sangre de una persona durante 7 semanas arroja las siguientes cantidades de leucocitos, también llamados glóbulos blancos. Y ahí están. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, etc. Ahí está como el resumen de los leucocitos. ¿Qué tenemos que hacer con esos datos? Calcular el promedio, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ya. Si nos damos cuenta, son 7 datos. Por lo cual, sin lugar a dudas, nuestros cálculos van a ser más extensos. A mayor cantidad de datos, más largo va a ser nuestra ecuación, nuestra fórmula matemática que vamos a utilizar. ¿Ya? Y además, los números que tenemos, fíjense por favor, son números más elevados. 3.500, 12.000, 4.800. Ya. En resumen, ese ejemplo lo que está midiendo a grandes rasgos es su paciencia. Ya les soy bien sincero. Donde de repente hay muchos de ustedes que a lo mejor fallan en eso. Tienen poca paciencia. Pues vamos a hacerlo. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Entonces, por mientras que usted a lo mejor alguno te está tomando notita, yo también en el pizarrón voy a tomar nota de los datos. ¿Ya? Y con esto vamos a dar por finalizada esta sesión. ¿Ya? Lo repito, la próxima semana vamos a ver lo mismo, pero con datos agrupados en intervalos. En la semana 1 eran 3.500. En la semana 2, 12.000. En la semana 3, 4.800. En la semana 4, 4.100. Si estoy hablando es porque necesito para ir tomando nota en la pizarra, ¿ya? 3.700. En la semana 6, 6.200. Y finalmente en la semana 7 eran 3.100. Ya, esos son los datos que vamos a hacer nosotros ahora. Y vamos a ir haciendo todos los cálculos. Ya, la paciencia es una gran virtud y lo vamos a poner a prueba ahora. Ya, partimos. Primero que se está viendo es el promedio. Entonces, Profesor, cuénteme. que hay
Hay estudiantes que no lo logran escuchar y no saben por qué. Ya, yo tampoco sé por qué. La verdad que sí, que lata. Mira, por lo menos en mi computador me está apareciendo el micrófono con señal de que sí se escucha, y al parecer tú sí me escuchas perfecto. Puede ser la señal. Sí, o Francisco, sea, yo creo que es un tema de señal, porque sí, de yo también repente creo como lo que mismo. tu señal como que se va y como que vuelve. Entonces puede que a lo mejor eso esté generando, pero está todo activado, tu micrófono, todo lo demás. Es que eso mismo estoy viendo. De hecho, me parece, como en este momento te escucho perfecto a ti, escucho perfecto a la señorita. No se tiene que ser un tema de señal de internet, De, tuya, de- de ellos, de de nosotros, ellos, cualquiera. exacto, de Ujú. cualquiera, sí. Nosotros, vosotros, ellos, todos. ¿Ya? Pucha, mira, de todas maneras, para la señorita, de lo que acaba de decir, lo bueno es que está grabado. Entonces esto va a ser subido a la plataforma. ¿Ya? Es como cierta forma el respaldo que tenemos. Ya, calculemos el promedio. Vamos, son con números bastante grandes. 3.500 más 12.000 más 4.800 más 4.100 más 3.700 más 6.200 más 3.100, todo esto dividido en 7. En este caso puntual, recuerden que son 7 datos. ¿Ya? Entonces, vamos sumando. 3.500 más 12.000 más 4.800 más 4.100 más 3.700 más 6.200 más 3.100. Por favor, verifiquen el dato. Me da 37.400. Eso me está dando 37.400. Sí, A ver, ya, bien. Es que ese es el punto, porque, le repito, hasta el cansancio, digito mal un número y va a estar todo mal. Si esa es la gran problemática de los datos de estadística. Un dato mal digitado y vamos a llegar a un resultado incorrecto. Dividido en 7, ya, el promedio me está dando 5.342,85714. Ya, vamos a tomar un valor aproximado del promedio. Como los datos eran números enteros, vamos a aproximar también la media aritmética, solamente un valor entero. El número después de la coma le decimos un 8, por lo cual ese número 2 lo vamos a aproximar a un número 3, por lo cual nos va a quedar 5.343. profesor, ¿Señorita? ¿por qué se aproximó a 3? Ah, ya, mira, la verdad, no es que sea obligación, no es obligación, pero si te das cuenta, con los datos que yo estoy trabajando, son solamente cantidades enteras. ¿Te das cuenta, no? Los datos son números enteros, ¿ok? Son puros números enteros. Por lo cual, el promedio, la media aritmética, lo que yo quiero para simplificar el cálculo, es trabajar un valor entero. Si te das cuenta, terminaba en un 2, pero el número que sigue es un 8. Y acuérdate que por regla de redondeo, si el número que sigue es de un 5 hacia arriba, esa cantidad aumenta una cantidad, aumenta una unidad. Por lo cual, 5.342,8 aproximado 5.343. ¿Ya? Con ese valor vamos a trabajar para simplificar un poco el cálculo. Porque si nos ponemos a trabajar con todos los decimales, y ya nos va a quedar literalmente algo muy, muy, muy extenso. Y queremos simplificarlo un poquitito. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya, perfecto. Ya, ahí tenemos el promedio. Ya, después viene el rango. ¿No es cierto? Ya, el rango. Recuerden que el rango se calcula como el máximo menos el mínimo valor observado. El máximo es 12.000. ¿Sí? El máximo es 12.000. Menos el mínimo valor observado. Y el mínimo es 3.100. 3.100. ¿No es cierto? 3.100. 12.000 menos 3.100. Y 12.000 menos 3.100. ¿Cuánto nos da eso? Oh, chiquillos, no sé. No ando bueno para pensar. La verdad. 8.009. Gracias, mi niña. 8.009 me están diciendo. 8.900. Ahí tendríamos el rango. Ya.
Vamos a la parte bonita. Ya, pero saben que tomé una decisión, discúlpenme la libertad que me voy a tomar. Si se dan cuenta, vamos a hacer cálculos muy extensos. Y también por honor al tiempo de la sesión, no, tampoco es ideal que nos extendamos mucho, que estemos 1 hora a lo máximo. Tenemos que calcular desviación media, varianza y desviación estándar. Si se dan cuenta, entre la desviación media y la varianza, como en el ejemplo anterior, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que una se calculan con valores absolutos, que es la desviación media, y la varianza se calcula como diferencia al cuadrado. Pero de las dos, sin lugar a dudas, las que más nos interesa es la varianza. ¿Por qué motivo? Porque la varianza nos va a permitir calcular a posterior la desviación estándar, ya que es como la universal. Entonces, en honor al tiempo, porque la verdad nos va a quedar muy extenso, nos vamos a saltar la desviación media y vamos a calcular la varianza, la cual nos va a permitir calcular a posterior la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, le repito, nos vamos a saltar la desviación media, vamos a calcular directamente la varianza, solamente por honor al tiempo. Si a alguna persona no le quedó muy clara desviación media, por último, nos comunicamos por correo electrónico, no tengo ningún drama, para ir aclarando de una forma más personal. ¿Ya? Entonces, partimos. Aquí nos va a quedar, para el que ha dado clases, saben de lo que hablo cuando nos va a quedar un corcho, nos va a quedar un corcho terrible. Ya nos va a quedar un corcho terrible. Ya, disculpen, ¿cuánto era el promedio? Que lo borré. Era 5.343. No sé. Ya, ese era el promedio. Recuerden que con eso nos permite calcular la dispersión. Partimos, ya. Vámonos, afírmense. Varianza. Primer valor, 3.500 menos el promedio, 5.343, y eso tiene que ir al cuadrado. Chicos, nos van a quedar números muy grandes, muy grandes. De hecho, quizás en la próxima sesión hay un asunto en Excel, que hay unas funciones que nos permiten calcular esto de forma automatizada. ¿Ya? Por eso que existe. Más. Siguiente. 12.000 menos el promedio, que es 5.343 al cuadrado. Más. Tercer valor. 4.800 menos 5.343 al cuadrado. Más. Voy en el tercero. Vamos al cuarto. Más 4.100 menos 5.343 al cuadrado. Más el quinto. 3.700 menos 5.343 al cuadrado. Vamos al sexto. 6.200 menos 5.343 al cuadrado, más 3.100 menos el promedio, que es 5.343 al cuadrado. Todo esto dividido en 7. Nos quedó algo literalmente monstruoso. Ojo, le repito, no difícil, la verdad no es tan difícil, pero es larguísimo. Nos van a quedar números muy grandes. Ya, muy grandes. Ya, como tenemos poco tiempo, hagámoslo. Partimos. Ya, ayúdenme, calculadora, chicos. Esta es pura calculadora, nada más que calculadora. ¿Ya cuánto nos da la primera? 3.500 menos 5.343. 1843. Menos 1.843, y eso va a tener que ir al cuadrado. Ojo, número enorme. Y ahora que sigue, 12.000 menos 5.343 nos da 6.000, aunque esto no va a ir entre paréntesis, discúlpenme, 6.657 al cuadrado. Hoy ya nos está dando números muy grandes. Muy grandes nos va bien. 4.800 menos 5.343. Aquí nos está quedando menos 543 al cuadrado. La cuarta, 4.100 menos 5.343. Nos está quedando menos 1.243 al cuadrado. La quinta, 3.700 menos 5.343.
me está quedando menos 1643 al cuadrado, más la sexta, 6200, menos 5343, 857 al cuadrado, y la séptima, 3100, menos 5343, menos 2000, disculpa, 243 al cuadrado, todo esto dividido en 7. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado todos estos datos que están ahí, jóvenes. Elevar al cuadrado. Entonces, ya claramente, si se logran dar cuenta, ya colapsó nuestro pizarrón. Colapsó. Entonces, lamentablemente voy a tener que borrar esa partecita de arriba. Se supone que ustedes van siguiendo el cálculo, van tomando nota en este minuto, a un buen ritmo. Creo que no estoy yendo tan rápido. Entonces, esta primera parte de arriba la voy a borrar ya para seguir con los cálculos. Solamente la parte de arriba. Ya, alguien ya colapsó, ¿no? Aquí este ejercicio está a nivel de paciencia, literalmente. Paciencia. Paciencia en su máxima expresión. Ya, partimos. La primera, 1843 al cuadrado. Menos 3,686. ¿Cuánto? ¿En serio? ¿Me estáis diciendo? ¿En serio? Ya, discúlpeme que dude, pero es que en este caso no me puedo equivocar en nada. Me está quedando 1000, esto recuerden que no un coma, este era 1843 al cuadrado. No era un coma, no era el 1 coma. Según mi calculadora, por favor verifiquen, me está quedando 3 millones. Son más de 3 millones, profe. 196.649. Eso me dio la calculadora. Y que los chiquillos. Más la segunda, 6.657 al cuadrado, me está quedando 44.315.649. ¿Sí? ¿Alguien más le está dando chiquillos, por favor? Discúlpenme que sea tan majadero. Sí, profe, esos resultados. En un número va a estar mal. Entonces tengo que ir haciendo con cuidado. Ya la tercera, menos 543 al cuadrado, me está dando 294.849. Ya. Asumo, no, es pesado, díganme. Sí, profe. La cuarta, menos 1.243 al cuadrado, me está quedando 1.545.049. La quinta, 1.643 al cuadrado, me está dando 2.699.449. Profe, Cuéntame, yo quiero una. Cuéntame. profe, tengo una duda en la segunda cifra, que a mí me dio 10 cifras y ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a mí me dio 10. Ya, seguramente me equivoqué. Por favor, muchas gracias. Por eso la digo. 6.657 al cuadrado. Me está quedando, a mí me da la calculadora 44.315.649. Eso me está dando la calculadora. A mí igual. Ah, ya entonces lo voy a hacer de nuevo, gracias. Sí, puede ser algún, por eso te digo, o sea, digitamos mal un número y se nos va toda la punta del cerro. Entonces, que den muchísimo cuidado, chicos, muchísimo cuidado en esta parte. Mucho cuidado. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy acá. Voy a la sexta. 857 al cuadrado me está dando 734.449. Y nos vamos a la última, si se dan cuenta, a prueba de monje tibetano, 2.243 por 2.243, 5.031.049, todo esto dividido en 7. Ya. Vamos, ya pasamos por la parte monstruosa, ya. Ahí, en el momento de secarse un poco el sudor,
porque ya pasó lo terrible. Creo que esta parte, elevar al cuadrado en una varianza, cuando las cantidades son tan grandes como esto, llegamos acá, ya, pasamos, creo, la parte de eso. Ahora se nos viene la parte que tenemos que sumarnos. Ya, sumamos. Ya, vamos a sumar. Y aquí, sí o sí, los que me están siguiendo la sesión a punta de esfuerzo, tenacidad, ánimo. Profe, son más de 58 millones. Ya, por favor, eso. Sí, me va a dar mucho, por eso, mire, pero estoy vigilando súper despacio, porque no me quiero equivocar, chiquillos. Todo este esfuerzo para equivocarme en este punto sería, no, mucho. Discúlpeme, pero sería mucho. Aunque ustedes saben que esto puede suceder. Puede que me equivoque, pero no es la idea. Ya, chicos, me está quedando 58 millones 017 143. 58 millones 17 mil 143. Por favor, verifiquen ese valor. Sí, profe, me dio eso. ¡Bien! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logramos! Dividido en 7. Dividido en 7. 288.163, coma muchos números. 8 millones 288.163,29. Como 29. Como 29. Aproximado 8.288.163. ¿Por qué lo cerramos en 63? Porque el bueno, no es superior a 5. Perfecto, muy bien, chiquillos, señoritas. Ahí tenemos la varianza. Miren la varianza que nos dio un número sideral, un número muy, muy grande. Pero eso es. Y ahí está calculada la varianza. Ya, para no borrar nada, creo que me quedó un poquitito de espacio aquí, un poquitito de espacio. Vamos a calcular al tiro la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza, 8.288.163. Y en este caso puntual, nos está dando 8.288.163 dentro de la raíz cuadrada. No sé si le dio lo mismo. Me dio 2.878. 879. Lo vamos a dejar al tiro aproximado al 79. Porque después del 8 viene coma 9. De entonces vamos a dejar 2.879. Ahí estaría la desviación estándar.